Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Enseñando Aprendo, tu canal del conocimiento. Hoy el tema es las ventas, un tema que martiriza muchísimas empresas y empresarios, sobre todo cuando tienes productos. Las empresas han venido cambiando a través del tiempo. Anteriormente, la venta se hacía de una forma puntual y directa. Nosotros en este video vamos a mirar cómo han evolucionado las ventas, qué se propone en la venta de la actualidad y cómo puedes hacer para que tus ventas, sobre todo ahorita que las plataformas digitales están en furor, suban, crezcan y te puedan dar el resultado que tanto esperas. Acompáñanos, es un video corto pero supremamente interesante. Lo primero que vamos a hacer es conocer cómo se ha vendido a través del tiempo. Las ventas se han manejado de tres formas siempre. La primera y la mejor de todas se llama mercado natural. Cada una de las veces que tú sales a poner tu emprendimiento, sea producto o servicio lo que vendas, encuentras un mercado natural. ¿Qué es el mercado natural? Hablaremos en otro video puntualmente del mercado natural, pero por lo pronto te explico que es la gente que está alrededor tuyo con los que puedes tener contacto directo para la venta: familia, amigos, conocidos y referidos. Ese mercado es el primero que se toca cuando yo quiero propulsar o vender algo. Es tan sencillo como, por ejemplo, tú sacas postres, vas a vender postres porque eres muy bueno haciendo postres. ¿A quién es el primero que le ofreces? A tu mamá, a tus hermanos, a tus primos, a tu familia, a tu pareja, a la familia de tu pareja, y ese mercado lo contactas directamente por teléfono o en vivo. Así se han manejado las ventas desde siempre. El mercado natural es influenciador directo en la decisión de compra. Lo que pasa es que el mercado natural no siempre te compra, no es progresivo. El mercado natural llega a un punto en el que te compran 2 o 3 veces los postres y después ya te dicen que no. No se puede vivir del mercado natural. Hay empresas con mercados naturales grandísimos. No se recomienda que, a pesar de que el mercado natural sea muy grande, te dediques solamente a vender en tu mercado natural. ¿Por qué? Siempre va a estar limitado. La expectativa de crecimiento del mercado natural es muy baja porque por lo general el mercado natural no crece. Tú ya tienes tus amigos, ya tienes tus familias. Probablemente vayas haciendo nuevos amigos a quienes les puedas mostrar. Pero el diseño de un mercado y de una estrategia de negocio no se puede basar en esa velocidad con la que tú avanzas. Bien. Segundo, recuerden, primero el mercado natural. Segundo, las ventas por referido. El famoso mercadeo voz a voz. Impresionante. Las empresas que lo han logrado están sencilla y maravillosamente muy bien. Para el mejor de los casos, las nuevas herramientas y estrategias. Apple. Los elementos comunicacionales actuales de Apple, todos estos accesorios, celulares y demás, la mayoría de las ventas que han hecho se las deben al voz a voz. Alguien le dijo a alguien que había un teléfono muy bueno que se llamaba iPhone y de una vez, con esa referencia, a la persona le quedó sonando. Alguien le dijo a alguien que había una red social que se llamaba YouTube o Facebook y de una vez la fuiste a buscar. Alguien le dijo a alguien que había un juego bueno y lo descargaste. El mercado voz a voz o la publicidad voz a voz es una de las ventas fuertes y directas con las que todas las empresas cuentan. Ese mercado voz a voz, esa venta voz a voz, tiene unos pormenores que con el pasar del tiempo, en otra serie de videos lo vamos a fortalecer. Pero básicamente es ese referido, esa referencia que hace alguien que conoce tu producto o servicio y lo hace tan bien que se vuelve un influenciador tuyo, que se vuelve la persona que lleva ese mensaje, que se vuelve la persona que le dice: hey, mira, los postres de Luis son supremamente exquisitos, te los recomiendo. Sin querer queriendo, todos nosotros nos volvemos influenciadores tarde o temprano.
de una marca de pañales, de una marca de leche, de una marca de maquillaje, simple y sencillamente comida, cuando referimos a un restaurante, cuando referimos a una heladería. Ese modelo de las ventas por voz a voz no va a desaparecer nunca. Ese modelo de las ventas por voz a voz ha llevado a que empresas gigantes como Coca-Cola, como Facebook, como Apple, basen sus crecimientos exponenciales en la referencia. Muchos hoy hacen crecer sus redes sociales a punta de ese mercadeo voz a voz. Entonces muchas empresas, por medio de concursos, caso McDonald's, por medio de alguien que le va diciendo a alguien, hey, ellos crearon una página de promociones, síguela, y tú la vas siguiendo y vas consiguiendo promociones. La promoción es algo de lo que hablamos después. Aquí el tema es el voz a voz. ¿Quién te dice a ti que uses un servicio y tú lo apropias? Es muy probable que te quede gustando y seas de nuevo un catapultador de esa idea. Aquí lo llamamos influenciadores. Y la tercera, que es la forma actual de trabajar y de vender. Las ventas por publicidad. Las ventas por referido publicitario. Las ventas por impacto publicitario. Esa es la forma en la que el hombre descubrió desde hace mucho tiempo que, propulsando la idea, mostrándosela a la mayor cantidad de gente posible, se puede conseguir un impacto que venda, que ayude a vender, que incentive la compra. Para la publicidad es importante entender que hay dos ramas. La primera, que es la publicidad análoga, la que se ha hecho desde siempre. Desde el perifoneo en adelante, publicidad es salir a gritar, ¡hey! Tengo almuerzos, se los vendo. Publicidad es salir con una valla publicitaria. Publicidad es salir con unos volantes. Publicidad es salir con unas tarjetas de presentación. Publicidad es sacar una promoción en la que tú coloques un pendón en tu local en el que diga que, por ejemplo, los martes tú vendes tus postres 2 por 1. Pero publicidad también es la implementación digital de estrategias que hagan que su marca se vea, y se vea mucho, y se vea muy bien. La publicidad digital nace con el alto consumo de elementos que llevan información digital. Internet es la red que nos une. Cuando Internet nace, la publicidad digital nace y se propulsa. Hoy, grandes empresas del mundo, grandes, han pasado de la publicidad normal, análoga, que a veces es costosa, a la publicidad en línea. De eso nos vamos a encargar mucho en este canal, de darte los tips de cuáles de las dos publicidades son para tu empresa o para tu emprendimiento. Pero basémonos en lo siguiente. La pauta para pagar un minuto en televisión en cualquier país en donde estés, hay algo que se llama prime time, que es la hora en donde más televisores están conectados y prendidos. Ese minuto de televisión cuesta X valor de dinero. Muchas empresas descubrieron que pasando ese mismo comercial, con esa inversión de la pauta publicitaria en televisión, a un canal como YouTube, a un canal como Facebook, como Instagram, el rendimiento es alto. Y el rendimiento de la publicidad digital tiene una ventaja adicional porque se puede medir. La publicidad es de lo más complicado de medir, y cuando hables con un publicista, cuando hables con una persona que maneje esto, te va a hablar de unos términos raros como de retorno de la inversión. ¿Cómo se mide cuánto devuelve el dinero que yo gasto en publicidad? Entonces la publicidad digital dice, sí, se puede. Y hay unas métricas que nos dejan medirlo. Y hay unas métricas que nos dicen dónde está su mercado objetivo. Y hay unas métricas que nos enseñan a medir cuál es su cliente potencial. La publicidad tradicional lo ha tenido. Y la publicidad tradicional desde siempre nos ha enseñado que hay un cliente objetivo, que hay un mercado objetivo. Y que ese mercado objetivo se ataca pues por unos medios eficientes que llegan a esa cantidad de gente. La publicidad digital coge todas esas propiedades, las potencia, las mueve mucho más rápido porque inclusive tenemos edición en línea. Tú puedes cambiar un comercial de un día para otro, lo que habitualmente aquí no pasa. Tú en los medios impresos lo que quedaba impreso, quedaba impreso. En la publicidad digital te dicen, hey, tú tienes un flyer digital. Ese flyer o volante digital tuvo un error o simplemente cambió una fecha. Al otro día lo cambias y nadie se dio cuenta y no pasa nada. Sin embargo, hay que saber cómo se publicita tu empresa.
Hay una estrategia para las empresas grandes en las que se dice que más o menos la mitad del presupuesto de su empresa debe estar enfocada a la publicidad, porque es la forma de garantizar que la empresa se vea y por ende que se venda. ¿Su empresa o su emprendimiento ha pensado en ese valor? Si su empresa vale $100, ¿ha pensado que 50 de esos $100 sean para pauta publicitaria? Esa es una de las más grandes inversiones que las empresas hacen, y si no lo saben hacer, deben tener mucho cuidado, porque van a creer que les están vendiendo humo. No garantiza absolutamente nada que usted haga 1000 volantes y que sus ventas no suban, si no se pensó previamente para qué, para quién y por qué se tenían que hacer esos volantes. Entonces, la publicidad, que es la tercera forma de vender, puede ser el aliado estratégico que usted está buscando, siempre y cuando, y ojo con esto, se tenga un objetivo claro que se pueda medir, porque si no, va a terminar botando la plata, como muchas campañas políticas que creen que entre más afiches se hagan, más votos se tienen. Si no hay una estrategia de marketing político detrás, de marketing político hablaremos en otra ocasión. Es un tema que es supremamente interesante, pero tiene sus pros y sus contras. Si usted garantiza que hacer 1 millón de volantes le va a garantizar 1 millón de votos, maravilloso, hágalo. Pero detrás de eso, estoy seguro que debe haber alguien pensando, porque no es cierto que usted haga 1 millón de volantes y tenga 1 millón de votos. Entonces, primero, ventas normales del mercado natural, las que usted puede hacer directamente. ¿El mercado natural crece? Claro que crece. Tú lo debes hacer crecer. La segunda, ventas por el famoso mercadeo voz a voz. ¡Wow! ¿Cómo está mi marca? ¿Cómo está mi producto? ¿Cómo está mi servicio? ¿Lo refieren? ¿No lo refieren? ¿El producto es bueno? Tengo un restaurante y a mi restaurante van, y la gente que va sale y dice: wow, qué rico, voy a recomendárselo a mi hermano. Y la tercera, ventas por publicidad. Con esas tres formas de vender nos hemos defendido desde siempre y hemos tenido un plus diferencial, y es que las hemos evolucionado. Más adelante, si tienes preguntas, me las puedes enviar. Más adelante vamos a entrar en cada uno de esos puntos y vamos a ir metiéndonos en el área puntual de cómo mejorar las ventas de cada producto. Pero básicamente entiende que te tienes que mover en esos 3 niveles para que tus ventas sigan, se mantengan y ojalá crezcan. Mercado natural, voz a voz, la calidad es fundamental en el voz a voz, y publicidad, en donde probablemente la puedas hacer tú solo, pero te recomiendo que busques a alguien experto, o si no es tan experto, al menos entienda el tema, para que te ayude a definir cuál es tu cliente objetivo, básicamente. Porque si le disparas a todo el mundo, tu mensaje fluye, pero probablemente no se caracterice. Y en la época actual, en donde las personas quieren todo masticado, caracterizado y personalizado, es fundamental que tengas claro para quién va tu mensaje. Recuerden que soy Luis Fernando Botero, esto es Enseñando Aprendo. Espero que este video haya sido de tu gusto. Suscríbete aquí en la parte de abajo, activa la campanita, porque todo el tiempo vamos a estar sacando nuevos y mejores materiales. Y te pido que por favor nos dejes tus comentarios, si te gustó, si no te gustó, cómo te parece lo que estamos haciendo, porque para nosotros es importantísimo que este mercado del voz a voz se haga. Que nos recomiendes, que nos lleves voz a voz, que nos lleves teléfono a teléfono, que nos lleves por tus casas, por tus trabajos, por tus oficinas, en tus ciudades. No siendo más, me despido y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.